Amén. Shalom. Estamos revisando la parashá Sab, que significa ordena o encomienda. Vamos a estar estudiando la primera aliyá que queda en el libro de Vayikra 6, 8 al 18. Bueno, esta parashá, precisamente de esta aliyá, nos habla de las leyes sobre los sacrificios. El versículo 8 dice: habló aún Hashem a Moshe diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles. Esta palabra en hebreo dice Sab et Aarón bet Banab. Según Rachi, la palabra Sab tiene una asociación con Serirut, que esto significa hacer las cosas con agilidad, en el momento, urgir a la realización de dicha tarea. Esto, esto era indicado tanto para ese preciso momento como para las futuras generaciones. Cuando Hashem le ordena a Moshe sobre estas leyes de los sacrificios, le está indicando que debe cumplirse desde ese momento. Hay una relación muy estrecha entre esto que estamos conversando y lo que habla en Shemot 12:30, cuando dice: y se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moshe y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Hashem, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que leudase, sus masas envueltas en sábanas sobre sus hombros. En Shemot 13:3 nos dice: y Moshe dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Hashem os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado, vosotros salís hoy en el mes de Abib. Entonces entendemos como de esta misma forma en la que Hashem le está dando estas indicaciones a Moshe en el libro de Vayikra, eh, está también asociado en la forma en la que esto debe ejecutarse, que es con agilidad, que debe ser rápido, debe hacerse en el momento. Entonces, cuando Rachi nos comenta sobre este punto, nos está dando la idea de cómo era lo que el Eterno le estaba indicando a Moshe para que lo hiciese en ese momento. Dice: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. Hasta la mañana el fuego del altar arderá en él. Dice: esta es la ley de ascensión. Esta es la ofrenda de la cual estamos hablando acá, es la ofrenda de ascensión o la ofrenda olá. Esta era una ofrenda que era ofrecida diariamente. La ofrenda olá que era ofrecida, era la ofrenda que era ofrecida a Dios por completo. Esta debía quemarse completamente en el altar. Y tenía si bien tanto esta ofrenda como la ofrenda de paz no tenían un máximo establecido, como eran las otras ofrendas que decía: y tendrá estas medidas. Esta ofrenda no tenía un máximo establecido, pero sí un mínimo que debía valer al menos 2 monedas de plata. La ofrenda Olá, que es la ofrenda de elevación, y la ofrenda Shelamim, que es la ofrenda de paz, la ofrenda Shelamim solo arde parcialmente, dice, siendo el resto compartido por el dueño del animal, su familia y el Cohen. En cambio, esta ofrenda era quemada completamente. La ofrenda Olá no debía quedar nada y debía ser quemada toda la noche hasta la mañana.
De hecho, hay un comentario de Rachi que habla sobre esto y dice que la ofrenda en el momento de ser quemada, al momento que el sacerdote iba, debía debía escarbar entre la ceniza y si quedaba algo de esa ofrenda, debía quemarse completamente. ¿Por qué? Porque la ofrenda que seguía después no debía mezclarse con los restos de la otra ofrenda. Entonces debían sacar esto y terminar de quemarlo. Dice, enunciando aquí para enseñar que la quema de los sebos y de las partes del cuerpo del animal destinado a la ofrenda de ascensión será válida durante toda la noche. La paracha anterior, en Vallicrá, trató acerca de las leyes que regulan los diversos tipos de ofrendas que la Torá prescribe, que son cinco. Según Rambam, la paracha anterior principalmente se dirige a la gente que traía las ofrendas. Ya cuando las personas llegaban con sus ofrendas delante del altar, eh, la paracha anterior da las especificaciones de cómo debían llevarla y las porciones que debían ser y en las condiciones que debían ser llevadas estas ofrendas delante del altar. Pero en esta línea vemos que lo que está indicando el Eterno es precisamente para, para los sacerdotes. Aquí, aquí dice, enseña las leyes adicionales al respecto, solo que ahora lo hace dirigiéndose principalmente a los Kohanim que las ofrecen. Entonces, esa es la diferencia que tenemos entre la paracha anterior y lo que es la línea que estamos estudiando ahora con relación a lo que es lo que el Eterno manda a Moche a indicar a los Kohanim. Dice, el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino, vestirá sus calzoncillos de lino sobre, sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará las vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras del sacrificio de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Dice, Rachi habla acá, dice un fuego continuamente. Esta frase significa un fuego del cual se declara continuamente. Ese fuego es aquel del cual se encienden las candelas del candelabro, como se declara con respecto a él, para encender la candela continuamente. Aquel fuego también. Entonces, este fuego que se mantenía continuamente era el fuego que proveía o abastecía el fuego de las candelas del candelabro. Y con este mismo fuego se sostenía el fuego con el que estaba continuamente encendido el candelabro. Este fuego también debía ser encendido de lo que estaba sobre el altar exterior. Hagamos un recuerdo de lo que son los tipos de ofrenda. Tenemos la ofrenda Olá, que es la ofrenda de ascensión. Y estas cinco primeras que estoy mencionando son las ofrendas santísimas. Ofrenda Olá, que es la ofrenda de ascensión, la Minjá, oblación, Shelamin, Sibur, que es la ofrenda de paz, la ofrenda Hatat, que es la ofrenda por el pecado, y la ofrenda Asham, que es la ofrenda por culpa. Esta ofrenda, dice, solo eran comida por los Kohanim en el área del atrio del Mishkan, sacrificado al lado norte del tabernáculo. Y las ofrendas santas, Shelamin Yahid, que es la ofrenda de paz individual, Todá, ofrenda de agradecimiento, Bejar, un animal primogénito, Maser Behemá, que es el diezmo, el diezmo de los animales,
y Pesach, que es el sacrificio de Pascua. Estas ofrendas eran comidas por los sacerdotes y familias del oferente en el atrio dentro de los muros de Jerusalén. Lo que sobraba de las ofrendas individuales de paz y de Pesaj podían ser comidas por los israelitas, hombres, mujeres y niños ritualmente puros. Recordemos que para poder participar de Pesaj era necesario que estuviesen circuncidados. Dice, esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Hashem, ante el altar, y tomará de ella un puñado de flor de harina, la ofrenda, perdón, y de su aceite, y de todo incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Hashem. Y el sobrante de ella lo comerán. Aarón y sus hijos, sin levadura, se comerán en un lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. Versículo 17. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Hashem. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Bueno, acá hay algunos comentarios de la Gemara y dice, la Gemara en Sanedrín trata una diferencia muy importante entre Moshe y su hermano Aarón. Y en relación a las ofrendas, las dos tipos de ofrenda que nos está hablando acá, que es la ofrenda de paz y la ofrenda olá, hace una asociación en relación a al comportamiento o a la actitud de Moshe y Aarón. Y dice, en relación a la justicia, cuando llegaba a la corte una disputa legal, la opinión de Aarón era que el juez debía buscar un acuerdo en donde ambos cedan, intentando engendrar una relación de paz y armonía entre los litigantes. Incluso incluso si una parte era menos merecedora que la otra. Como vemos, para Aarón mantener la paz, que fue una de las grandes cualidades de Aarón, que por eso se conoce a Aarón, porque le gustaba o se preocupaba mucho de mantener la paz, dice, como vemos, para Aarón mantener la paz era una prioridad mayor que alcanzar la justicia. En contraste, Moisés creía que el juez debía apuntar a la absoluta verdad, dando su veredicto de acuerdo a la verdad, más allá de los sentimientos de los litigantes. El Meshech Jokmah nota que Hillel, tenemos la casa de Hillel y la casa de Shammai, ¿cierto? Entonces, el Meshech Jokmah nota que Hillel se identifica con Aarón, como queda demostrado en el Pirkei Avot, donde Hillel nos instruye a estar entre los discípulos de Aarón en lo referente a promover la paz entre nuestros prójimos. La implicancia es que Hillel nos dice que seamos más como Aarón que como Moshe en ese aspecto. La razón no es que haya algún error en el enfoque de Moshe, sino que su nivel es tan alto que es el de la pura verdad. En tal nivel, no hay concesiones para proteger los sentimientos de las personas. La verdad es el valor supremo. El enfoque de Chamay está más en línea con el de Moshe y sostiene que si bien no podemos alcanzar ese nivel tan exaltado como el de Moshe, de todos modos debemos esforzarnos para alcanzar cualquier verdad que tengamos a nuestro alcance. De esta forma, Shammai se enfoca más en el cielo que en la tierra. El cielo, donde no hay lugar para resignar la verdad, donde la verdad es pristina, dice.
Y terminando este comentario de la cámara, hace una alusión quien hizo el estudio y dice, el hecho de seguir la casa de Hillel en este mundo nos enseña que en ocasiones es imposible perseguir la verdad absoluta sin causar dolor a otros. Es altamente recomendable que cada persona aprenda las leyes respecto a cuándo está permitido y cuándo no alterar la verdad por el bien de la paz. Entonces vemos cómo estas ofrendas tienen una relación también, una relación muy estrecha con lo que el Eterno estableció de forma práctica, por decirlo así, entre Moshe y Aarón. Y por eso también los puso a los dos delante del pueblo de Israel, uno con cada propósito, entendiendo que cada ofrenda tiene su objetivo, cada ofrenda tiene su propósito. En relación a lo que hemos visto, dice, Moshe Rabenu le solicitó al faraón un día de descanso, el Shabbat, para los hebreos. Cuando terminaba Shabbat directamente, volvían a la esclavitud. Pero el último Shabbat, antes de salir de Egipto, ellos descansaron y no volvieron a ser esclavizados. Por eso este se llama el Gran Shabbat o Shabbat Agadol, porque recibimos la fuerza para alargar el descanso del Shabbat para el resto de la semana y así festejar Pesaj sin ninguna esclavitud. En relación a lo que hablaba, a lo que habla esta porción sobre lo que es el fuego, tenemos que llevarlo a nuestra vida personal. Dice cómo mantener el fuego encendido. El fuego necesita leña, aire para mantenerse encendido y fuego. Con estos tres elementos podemos mantener siempre el fuego encendido. Era de esa forma que nunca se apagaba el fuego en el altar, porque en la mañana llevaba el Cohen la leña y ponía nuevamente sobre las brasas, sobre el resto de fuego que quedaba ahí, ponía más leña y proveía de esa leña. En Proverbios 3:1 nos dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que las ganancias de plata y su fruto más que el oro fino. La leña, dice leña, la madera, el Mishkan y su Torah viviente. La leña nos hace una relación perdón, no al Mishkan, dije mal, al Mashiach. La leña nos hace una relación con el Mashiach. El Mashiach es la Torah viviente. Acá, perdón. La, la leña nos hace relación con el Mashiach, que es la Torah viviente, y la Torah tiene relación con la madera. Directamente nos habla su palabra y nos dice que como árbol es su palabra. El aire es Ruach HaKodesh, la inspiración continua para no desviarnos de su palabra. El aire tiene relación con el Espíritu de Dios, con el Ruach HaKodesh. Y esto es lo que nos da la inspiración para poder mantenernos continuamente dentro de su palabra, dentro de su Torah. Y el último concepto, que es el fuego, en 2 de Timoteo 1:6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Esto significa servir con entrega, con pasión, continuamente para estar delante de la presencia de Dios. Así, así debe ser nuestro corbán diario, para ser un instrumento útil en sus manos. Nosotros considerar que nuestras oraciones, nuestra entrega continua, el cómo nos presentamos delante de Hashem, el cómo circuncidamos diariamente nuestro corazón para poder estar delante de la presencia del Eterno, es nuestro corbán, es nuestra ofrenda para el Eterno.
Entonces, de esa forma es que nosotros también debemos guardarnos para poder ser un instrumento útil en sus manos. Que en este Pesach, dice, podamos rememorar y entender que el Hakadosh Baruj Hu hizo lo que hizo con nosotros cuando nos sacó de la esclavitud y nos trajo a su Torá para que podamos mantener encendido este fuego cada día. Este Pesaj que estamos próximos a vivir, podamos hacer eso. Eso es lo que nos demanda Pesaj, traer a memoria todo lo que el Eterno hizo cuando nos sacó de la esclavitud de Egipto y bendijo a nuestros antepasados. En ese momento los guió por 40 años en el desierto, nos dio la Torá y nos permitió estar hoy día en este momento estudiando de su palabra en el camino de la Torá y de la verdad. Que este Pesach nos sirva para poder acercarnos cada día al Eterno y podamos mantener encendido este fuego cada día así como se lo ordenó. No es mañana, no es cuando esté más preparado, es en el momento, es ahora, así como lo dice al comienzo de esta paracha, es en el momento. Nuestra adoración debe ser legítima y personal. Toda gratitud a Hashem debe ser de manera íntima. Cuando separamos un lapso de nuestro tiempo en nuestra agenda tan atareada para estar a solas con nuestro Creador, para abrir nuestro corazón a Él y pedirle orientación y perdón, y poder compartir nuestros problemas con Él, nuestra gratitud con Él, nos unimos con el Todopoderoso, haciendo que Él forme parte de nuestra vida diaria y así podemos mantenernos como una ofrenda continua delante de la presencia del Eterno. Esto era lo que tenía para compartir con ustedes de esta primera aliyá. Le doy gracias al Eterno por esta oportunidad. Baruch atah Adonai, Elokeinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, vechayei olam natan betochenu, Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amén.